Después de ver este video vas a saber cómo dejar de procrastinar y cómo ordenar tus acciones para lograr el doble de cosas con la misma cantidad de tiempo o lograr lo mismo que haces ahora con la mitad de tiempo. O sea, ahorrarte básicamente la mitad de tiempo de trabajo ordenando tu ejecución. Lo que quiero que entiendas es que si no estás logrando los resultados que estás buscando en tu vida o en tu negocio es porque no estás haciendo las cosas correctas, de la forma correcta o en el orden correcto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se ve eso? Las cosas correctas es, por ejemplo, hacer un sistema de atracción de clientes para captar clientes high ticket. El orden correcto es, por ejemplo, estás contratando a un director de servicio para tu negocio, pero todavía no tienes un método para entregarle resultados a tus clientes. Y de la forma correcta es, por ejemplo, no sé, estás tomando llamadas de ventas, pero no estás siguiendo una estructura de ventas adecuada por la cual las personas no te compran. ¿Qué haces, cómo lo haces y cuándo lo haces? Y hoy vamos a hablar de cómo ordenar lo que sería tu ejecución. Si no me conoces, soy Marcos Rasetti y básicamente soy el fundador de Blue Hackers, que factura más de $250,000 al mes al momento de grabar este video, potencialmente más cuando lo estés viendo, y hemos ayudado a más de 140 clientes, coaches, productores y agencias a poder escalar su negocio a 10 a $250,000 extras al mes con nuestras mentorías. Te menciono esos resultados para que veas que tengo la validación para enseñarte las cosas que te voy a enseñar en este video. Ahora, ¿qué vamos a ver en este video o cómo se va a dividir este video? Primero que nada, básicamente lo que son hacks mentales para aumentar tu rendimiento, productividad y evitar lo que es la procrastinación y poder lograr más cosas. Luego de eso tenemos la parte de calendarización, que es como básicamente cómo calendarizar las cosas para poder organizar tu día, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo calendarizo estas citas con mi novia y al principio se reía, pero bueno, después nos terminamos acostumbrando porque al fin y al cabo es como un poco la forma en la que ordeno todo, ¿no? Y eso hace que no tenga que estar pensando qué hacer, simplemente es hacerlo. Hay una frase que me gusta mucho, es que tu cerebro no está puesto para lo que es como recordar cosas, sino que tu cerebro está hecho para, más que nada, más que recordar, procesar cosas. Entonces, ser creativo y dejar la otra parte a lugares donde puedes ordenar. Luego la parte de procrastinación, cómo dejar de procrastinar y cómo dejar de boludear, como diríamos en Argentina, y en ODR básicamente cómo hacer lo que sería optimización de rendimiento, que es básicamente hacks para ser un superhéroe y no vas a hablar como Superman, pero seguro que te va a ir mucho mejor. Entonces vamos a comenzar con el video y antes de eso recuerda que este video es parte de un curso gratis de 12 videos en donde básicamente te estoy enseñando todo lo que necesitas para facturar $10,000 al mes desde cero. Así que si no viste el video anterior, en el video anterior básicamente vimos toda la parte de mentalidad y te recomiendo que lo veas para hacer la secuencia entera de este curso gratis. Entonces vamos a comenzar por, primero que nada, la parte de introducción y de por qué es importante la ejecución. Entonces, una vez básicamente el plan que tienes en tu mente de cómo facturar 10,000 al mes, que es todo lo que vamos a ver o todo lo que estamos viendo, y una vez que ese plan está listo, lo que tienes que hacer es comenzar a ejecutar. Entonces, al fin y al cabo, lo que tienes que hacer es comenzar a aplicar todas las cosas que estás haciendo o que tienes en mente hacer. Entonces, lo que tienes que hacer es poder aprender a ejecutar de la forma correcta. Entonces, la eficiencia es hacer bien las cosas, la eficacia es hacer las cosas correctas y la efectividad es hacer las cosas correctas bien hechas, no hacer las cosas correctas de la forma correcta. Entonces, yo siempre le digo que se divide en tres partes, que es qué haces, cómo lo haces y cuándo lo haces. Entonces, una vez que sabes qué debes hacer, lo siguiente es justamente hacerlo. Y aquí es donde muchas personas hacen agua porque al fin y al cabo la terminan jodiendo, por decirlo de una forma, porque no aplican las cosas que tienen que hacer. Al fin y al cabo, seguro que tú ya sabes cómo hacer varias cosas para ganar un poco más de dinero, en especial después de ver todo este curso gratis y tener esas ideas y esas estrategias. Lo que simplemente te falta es el método MEC, que es mover el culo, básicamente. Así que eso es todo lo que tienes que hacer y todo lo que tienes que aplicar. Entonces vamos a ver lo que son los hacks mentales de productividad. Entonces, primero que nada, sí, lo que son los hacks, a mí siempre se me dificulta como aprender a dibujar con este pizarrón y con este marcador, así que ya mi letra no es la mejor, pero bueno, voy a intentar que me puedas entender. Entonces, primero que nada, lo que son los hacks mentales de la productividad. Y el tema es, primero que nada, las batallas, ¿sí? Batallas diarias. Entonces, para esto quiero contarte una historia. Básicamente se hizo una carrera de estas del desierto, que son muy largas, y lo que pasaba es que había muchas personas que estaban corriendo y corrían muchas millas al día, ¿no? Corrían decenas de millas al día y corrían un montón. Y luego lo que hacían es que en otros días descansaban. Entonces corrían mucho y después descansaban. Corrían mucho y después descansaban. Mientras que había una persona
que solamente tenía un ritmo que era más lento al principio, que era básicamente correr 20 millas todos los días y no descansar ningún día. Y al fin y al cabo la persona que terminó justamente ganando fue la persona que corrió 20 millas todos los días. Entonces al fin y al cabo es como la historia de la liebre y la tortuga, ¿no? Que me acuerdo que siempre mi mamá, mi abuela me la contaban, que era como el tema de la liebre y la tortuga, que hacen una carrera y al fin y al cabo la liebre sale disparada y sale corriendo, pero se distrae y se pone a descansar, lo que sea, ¿sí? Mientras que la tortuga va a paso lento, ¿sí? Y llega justamente a la meta final. Entonces, al fin y al cabo, es un poco la misma historia, ¿no? La idea es ejecutar de forma constante, ejecutar de forma consistente, no tratar de matarte para poder lograr las cosas que quieres lograr, sino al fin y al cabo poder literalmente hacerlo poco a poco, paso a paso, y de esa forma vas a terminar logrando tus objetivos. Entonces, pensar más en lo que es la constancia más que la intensidad. Entonces, la constancia se ve de esta forma, ¿no? Básicamente es, y lo vas a ver en el documento de notas, un poquito cada día más, versus que la intensidad se ve esto, después esto, después esto. Y esto lo que hace es que nos da lugar al famoso burnout, ¿no? Que es que terminamos quemándonos y no queremos saber más nada de trabajo, de lo que sea. Entonces, al fin y al cabo, somos criaturas de hábitos y lo que tienes que hacer es crear hábitos que estén instalados en tu día a día para el cumplimiento de las acciones y eso va a dar lugar a lo que son tus resultados. ¿Cómo lo hago yo en mi caso? Por ejemplo, yo siempre tengo mi rutina de hábitos, que es, por ejemplo, me levanto, hago mi rutina de mañana, que es muy simple, ahora la podemos revisar. Luego de eso, lo que hacemos, ya estoy hablando en plural como si fuéramos dos. Lo que hago es básicamente, luego de eso, tengo mi rutina de mañana, me voy a entrenar, hago tenis, hago golf o hago gimnasio, cualquiera de las dos o a veces las dos. Entonces, básicamente tenis, golf, gimnasio, a veces dos de esas o a veces solo una. Y después vuelvo a la casa y camino en la caminadora mientras tengo reuniones. Eso básicamente es de lunes a viernes, los fines de semana es golf. Y después de eso lo que hago es tener reuniones en la caminadora. Entonces tengo las reuniones en la caminadora con mi equipo, de esa forma logro mis 10.000 pasos. Y después de eso lo que hago es que paso a tiempo de enfoque. Y ahí ya paso a trabajar de forma enfocada, de forma productiva y enfocarme en una sola cosa hasta lograr ese objetivo. Y lo que hago es como en ese bloque de tiempo de enfoque no hacer otra cosa más. También lo que hago al mediodía es tomar 2 pastillas de cafeína de 100 miligramos y tomo Lion's Mane, ¿sí? Entonces básicamente son estos que tengo por aquí y también tomo otro que ya te voy a mostrar. Entonces esto aquí se llama L-teína, ¿sí? O L-teína, algo así, no sé cómo sería en español. Esto es cafeína y esto básicamente es Lion's Mane. Entonces me suelo tomar 1 o 2 pastillas de cafeína con 1 o 2 de Lion's Mane y 1 o 2 pastillas de cafeína con 1 o 2 de esto. Los voy alternando y eso es básicamente como lo que hago después de terminar las reuniones. Básicamente lo que hago es que termino las reuniones, me meto al sauna que tengo en la sala, construí un sauna en mi sala, parece un trabalenguas. Construir un sauna en mi sala para poder, después de terminar las reuniones, meterme ahí antes de bañarme y justamente después lo que hago es bañarme, ¿sí? Y venir aquí a trabajar. Generalmente almuerzo a esa hora, hago 2 comidas, una al mediodía y otra a las 6 de la tarde y esa es un poco mi rutina, ¿no? Y después ya en la tarde termino tipo 5 o 6, trabajo de trabajar y lo que sea y ya me pongo, no sé, a tocar el piano, a estar con mi novia, a pasear con Pumba o a ver memes en Instagram, ¿no? Entonces cualquiera de esas cosas la puedo hacer ya cuando termine eso. Entonces, cuanto más volumen enfocado, más vas a lograr. Entonces la clave es que tienes que aumentar el volumen de las acciones que estás tomando, ¿no? Y la idea es gestionar tu tiempo para lograr más en menos tiempo. Y dejar de ser paciente y preguntarte, ¿cómo puedo alcanzar mi plan de 1 año en 3 meses? Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la teoría que yo tengo con respecto a la ejecución y el logro de objetivos? Entonces, vamos a suponer que yo tengo un periodo de 1 año, ¿no? Entonces, estos serían 12 meses, ¿no? Y en 12 meses, supongamos que yo quiero facturar, no sé, vamos a poner un número, $100.000, ¿no? Entonces, $100.000, ¿sí? Es dividido 12, $8.333. Vamos a ponerlo para redondear mejor, ¿sí? O para dividir mejor, $120.000, que son estos 10.000 al mes, ¿no? $120.000 en 1 año son 10.000 al mes. Entonces, eso significa que en 12 meses tengo que hacer 10.000 al mes. Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de hacer 12.000, si yo en vez de hacer $120.000 en 1 año, me pongo la meta de hacerlo en 3 meses? Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es, haciendo las cuentas, más o menos unos 40.000 al mes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo divido entre 4, entonces se multiplica por 4 la facturación. Ya estamos con las matemáticas que a nadie le gusta, pero a veces sirve para hacer dinero.
Entonces, básicamente lo que tenemos es $40.000 al mes para lograr esos $120.000 en vez de lograrlo en un año, lograrlo en 3 meses o un trimestre. Entonces, ¿cómo hago para maximizar mis resultados o cómo hago para poder ir mucho más rápido con esto que te estoy diciendo? Lo que tienes que hacer es pensar de la siguiente forma. ¿Qué necesito hacer en un año para facturar $120.000? Vamos a suponer por arriba que no se necesita invertir $30.000 en ads, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué pasa si en vez de invertir esos $30.000 en ads, en un año los invierto en 3 meses? Entonces lo que quiero que entiendas es que al fin y al cabo, si haces las acciones de un año en 3 meses, vas a lograr, o por lo menos lo más parecido posible, los resultados de un año en 3 meses. Si haces 4 veces más cosas de lo que estás haciendo en volumen, que obviamente requiere 4 veces más inversión, 4 veces más acciones, y aquí está la clave que lo vamos a ver más adelante en este curso gratis, que es un poco la parte de procesos y equipos, para que no seas tú el que hace todo. Si haces 4 veces más cosas de lo que estás haciendo, vas a lograr 4 veces más resultados y para eso vas a apalancarte un equipo. Entonces, ¿cómo logro facturar $250.000 al mes? Porque tengo un equipo de 30 personas que hacen 30 veces lo que haría yo solo. Entonces eso hace que pueda conseguir 30 veces más resultados que estando yo solo. Entonces esa es una de las claves de la ejecución, poder hacer más cosas. Entonces al fin y al cabo, los resultados dependen de la acción, ¿ok? Por la repetición. Esto es los resultados. Bien, ¿a qué me refiero con eso? Si pasas de hacer una llamada al día a 2 llamadas al día de ventas, vas a duplicar tu facturación. Si pasas de enviar 100 mensajes a 200 mensajes, vas a duplicar la cantidad de llamadas que tienes. Si pasas de enviar básicamente una vez al día a enviarlo, si pasas a hacerlo una vez al mes a hacerlo una vez al día, vas a tener 30 veces más resultados. Entonces la clave es hacer más, ¿sí? Entonces más contenido, más inversión en anuncios, más prospección, más cosas. Pero siempre el más tiene que ser dentro de lo mismo. O sea, justamente hay un dibujo para representar el enfoque, que es el enfoque hacia un solo lugar, es una línea mucho más grande que el enfoque hacia varios lados, ¿no? Que son como flechitas divididas. Entonces se trata de hacer más de lo mismo y mejor, ¿sí? Entonces Hormozi, que me gusta mucho aprender de él, de hecho le pagué $50.000 si no sabías para pasar un día con él, básicamente habla de 3 cosas, que es más, mejor o nuevo. Y él dice hay que solo centrarse en más y mejor, hacer mejor lo que nos está funcionando y hacer más de eso en vez de hacer nuevas cosas que nos terminan desenfocados. Entonces aquí la clave también es actuar rápido sobre lo importante. Entonces muchas veces los emprendedores o las empresas tardan varias semanas en implementar algo que les hace tener más facturación. Entonces esto lo veo por ejemplo mucho en equipos. Entonces es como listo, bueno, tenemos este funnel que implementar. O lo veíamos mucho en nuestros clientes. Por eso ahora nosotros en los primeros 7 a 14 días le construimos todo a nuestros clientes porque no queremos depender de su ejecución para los resultados que logren. Queremos nosotros tomar la responsabilidad de que nuestros clientes logren todo rápido. Entonces nosotros ahora en 7 a 14 días de que nos pagan, les construimos todo el ecosistema de marketing listo. Así que, ¿cómo se ve eso? Básicamente, si yo tengo una acción que me asigna un mentor, soporte que yo le asigno una acción a uno de mis clientes, ¿no? Acción número 1. Y este cliente tarda justamente 7 días en terminar esa acción y pasar a la acción número 2. Y entonces tarda 7 días en terminar esa acción y entonces ahí termina la acción número 3. Ahora, básicamente nos tomó en total 14 días terminar todo esto. ¿Qué pasa? Si yo de la acción 1 a la acción 2, ¿sí? Tardo 3 días y después de la acción 2 a la acción 3 tardo solamente 3 días, entonces esto me tomó 6 días. Y esto es como el interés compuesto, esto es algo que se va a ir acumulando con el tiempo. Al fin y al cabo, si yo estoy constantemente haciendo esto, fíjate, es casi que 3 veces más rápido, es como un 2.5x más rápido que la otra persona. Eso significa que cuanto más rápido pases a la acción o termines tus tareas, más rápido vas a poder avanzar a lo siguiente. Entonces eso es clave, que actúes rápido y que actúes sobre lo importante. La acción depende, o sea, tus resultados dependen de la velocidad con la que haces las cosas y el volumen de cosas que haces y la calidad. Entonces son 3 variables, es velocidad, qué tan rápido aplicas, por volumen, por calidad de
las calidad con Q porque es quality en inglés, tengo la cabeza pensando en gringo, velocidad por volumen por calidad. Bueno, vamos a hablar un poco también de lo que sería la diversión. ¿Qué tiene que ver la diversión con la ejecución? Bueno, básicamente tiene mucho que ver. Al fin y al cabo, si tu vida es aburrida y gris, te vas a querer pegar, bueno, ya sabemos que te vas a querer pegar, ¿no? Pero básicamente no vas a disfrutar mucho lo que estás haciendo. Entonces, la diversión en una tarea o en tu vida es justamente hace que sea más fácil de disfrutar. Entonces, también lo que tienes que entender son los niveles de dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una actividad que tiene este nivel de dopamina y tengo esta actividad que tiene nada más este nivel de dopamina, ¿ok? ¿Qué voy a hacer? Mi cerebro va a querer tender a realizar la actividad en verde, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, estás viendo porno o estás, no sé, jugando todo el día videojuegos o estás todo el día scrolleando en redes sociales, eso te va a dar mucha dopamina y al fin y al cabo lo único que va a hacer es que quieras hacer más de eso y que tu cerebro no quiera hacer esto. Pero si lo que más te da dopamina es tu trabajo, porque regulas las horas de actividades que realizas en tu vida que te generan tanta dopamina, vas a querer trabajar, en especial entre semana. Al fin y al cabo, los fines de semana sí puedes disfrutar un poco más. La idea es que dentro de todo, en la semana, puedas regular un poco los niveles de dopamina, o sea, el consumo de redes sociales, el consumo de básicamente videojuegos o lo que sea, o que lo hagas al finalizar el día como justamente una actividad de recompensa. También lo que puedes hacer es como crear desafíos para si terminas algo te das una recompensa o dividirlo en secciones y hacerlo como un juego, darte premios, buscar ese tipo de motivación o gamification o hacerlo como un juego, las tareas que tienes que realizar, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de lo que serían recompensas y castigo. Entonces, justamente hay algo que se llama la psicología de Pavlov, ¿sí? Que es un estudio que Pavlov hizo, que es un psicólogo, en el cual básicamente estudió lo que es las reacciones o los condicionamientos. Y lo que hizo fue agarrar perros, ¿sí? Y lo que hacía era que básicamente sonaba una campanita cada vez que les daba comida. Lo que pasó con el tiempo es que Pavlov básicamente sonaba la campanita, pero no les daba ninguna comida. Y los perros solos empezaban a salivar. Entonces, ¿qué significa esto? Que los perros habían asociado la campanita a básicamente salivar. Y nuestra mente funciona de la misma forma, ¿no? O sea, la campanita, la comida, ¿no? Nuestra mente funciona de la misma forma. Nosotros como humanos tenemos condicionados ciertas cosas. Si vemos a una persona que nos cae mal, vamos a decir, uy, no me quiero ni cruzar a esta persona o lo que sea. O ese jefe que cuando nos llama, sí, sabemos que es para problemas, ¿no? O si te escribe tu ex, que ya sabes que también es para problemas. Entonces, todos tenemos condicionamientos en la mente de qué cosas creemos o cómo vemos el mundo o cómo vemos las cosas. Entonces, ¿cómo funcionan las recompensas y castigos? Lo que puedes hacer es recompensarte, ¿sí? Por cumplir tus metas y eso va a generar una respuesta positiva. Obviamente la mejor recompensa es la satisfacción de cumplir tus metas o en este caso, ya que estás emprendiendo un negocio, ganar más dinero. Pero lo que puedes hacer es que si cumpliste la meta de un trimestre y te está yendo bien, hacer un viaje o por ejemplo ese tipo de cosas y que tu cerebro asocie de forma positiva lo que es cumplir las metas. Y por ejemplo, al mismo caso, si no cumpliste algo, que tu cerebro asocie no cumplirlo a un castigo. Si no cumpliste tus objetivos del día, no usar el celular o básicamente ayunar hasta el día siguiente y no comer. O sea, poner algún tipo de castigo o más leve o más fuerte. ¿Ok? Entonces básicamente eso es un poco lo que puedes hacer con respecto a la parte de recompensas y castigos. Entonces vamos a hablar un poco de lo que son los pequeños logros. Entonces los pequeños logros es lo que hace que ganes confianza y vayas realizando cosas más grandes como un dominó. Entonces al fin y al cabo, ¿qué significa eso? Cuando nosotros comenzamos a trabajar, antes de entrar en ese estado de flow, eso toma unos minutos, ¿sí? El estado de flow es ese estado enfocado en el que sientes que el tiempo pasa súper lento y realizas las tareas de forma muy enfocada. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es lo siguiente. Por ejemplo, tenemos una serie de dominós y tenemos esta pequeña tarea, luego esta, luego esta, luego esta y luego esta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es el efecto dominó en el que si yo tiro este dominó, eso empieza a tirar este dominó y empieza a tirar este y empieza a tirar este y se caen todos los dominós. Entonces, este pequeño dominó, que es súper chiquito, logra que este dominó grande se caiga. ¿Por qué? Porque puedo lograr hacer que una pequeña cosa impulse el resto. Entonces, ¿cómo funciona esto de los pequeños logros o este pequeño dominó?
en vez de intentar hacer una tarea súper grande, por ejemplo, si yo fuera a grabar este video que dura, no sé cuánto va a durar, media hora, una hora, porque todavía no lo terminé de grabar, entonces si yo lo fuera a grabar y estuviera procrastinando, lo que yo puedo hacer es agarrar y literalmente grabar solo 5 minutos. Y digo, ok, si tengo pereza de grabar, voy a grabar solo 5 minutos, ¿sí? Entonces, básicamente agarro y grabo 5 minutos y ya lo que digo, bueno, grabo otros 5 minutos y bueno, grabo otros 5 y sigo de esa forma constantemente y de esa forma lo que hago es en pequeños bloques o con ese primer pequeño bloque de 5 minutos ya me pongo en el estado de grabación y ya empiezo a grabar y dejo de procrastinar esa tarea. Lo que pasa es que muchas veces vemos una tarea como algo súper grande. Es como si yo te diga, bueno, tienes que lavar todos los platos de 3 días de comida. Versus yo te digo, bueno, lava un plato y nada más. Y entonces tú por ahí lavas un plato y dices, bueno, voy a lavar otro. Y voy a lavar otro. Y esta es una estrategia que yo usaba cuando hacía CrossFit, ¿no? Que era como, bueno, voy a hacer una repetición. Bueno, una más y una más. Y esto es algo que básicamente hacen mucho las personas que van al gimnasio, ¿no? Entonces eso es un poco la parte principal. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de calendarización, que las personas que me conocen saben que es una de mis cosas favoritas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a poner en un calendario de Google, literalmente abrir un calendario de Google, que esto sería como un día en el calendario de Google, y empezar a dividir en lo que son bloques. Encima le puedes poner colores, ¿sí? Para poder diferenciarlo mucho mejor, lo que son actividades del día, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, ahora son las 9:30 de la mañana y nosotros tenemos calendarizado, o yo tengo calendarizado, bueno, hablo de Lore y de mí, básicamente tenemos calendarizado lo que sería los bloques de trabajo. Entonces, ahora yo tengo en mi calendario hasta la 1 p.m. que vamos a grabar, ¿sí? Lo que es todo ese bloque de calendario. Y después que tengo otro bloque de calendario que es una reunión que tengo. Y después que tengo otro bloque de calendario que es entrenar. Entonces, de esa forma, lo que hacemos es poder organizar nuestro día de la forma correcta y poder justamente presupuestar lo que sería nuestro tiempo. Entonces, al fin y al cabo, no sé si has escuchado esta frase, el tiempo es dinero, pero lo que tienes que hacer es presupuestar tu tiempo como si fuera tu dinero y de esa forma poder organizarte un poco más. Entonces, cada minuto debe tener una función, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tienes que hacer es poner a trabajar tu tiempo de la mejor forma y no deben haber espacios en blanco en tu calendario. O sea, si tienes un espacio en blanco, por ejemplo, para descansar, le pones descansar. Y de esa forma lo que haces es tener tu semana más o menos estandarizada y luego lo que haces es cada enfoque o trabajo de al menos 2 a 4 horas como mínimo, porque trabajar de forma enfocada en una cosa una hora es muy difícil. Y lo que son reuniones, 15, 30 o 60 minutos y lo que son descansos, 15 a 30 minutos. Entonces me gusta usar ese tipo de margen de bloques o de tiempos para calendarizar. Entonces, si no está en el calendario, en mi caso no existe. Por ejemplo, el otro día tenía una reunión con una empresa de procesador de pagos y literalmente no aparecía en mi calendario, no me enviaron la invitación y no tuvimos la reunión. ¿Por qué? No porque básicamente sea desorganizado, sino que todo al contrario. Como no tenía la reunión agendada, otra persona agendó en mi calendario y ese hueco se tapó. Entonces, debe haber una relación entre lo que son tus tareas y el calendario. El error de la mayoría de las personas es que lo único que hacen es crear una serie de tareas, ¿no? Entonces agarran y usan Asana, o usan ClickUp, o usan Trello, o usan Notion, y ponen esta lista de tareas o esta lista de cosas. Y eso lo único que hace al fin y al cabo es tener una lista que básicamente solo se ve bien. Pero luego, seguramente te pasa que termines el día y no terminas esas tareas. ¿Por qué? Porque no programaste esas tareas en tu calendario para ver cuándo las ibas a hacer o no calculaste cuánto te iba a tardar esas tareas. Entonces lo que hago es básicamente decirte que sí, que tengas esa lista de tareas si quieres. Ya me estoy manchando de vuelta todo con este marcador, no sé por qué me odian. Entonces, que haces esa lista de tareas si quieres, pero que esta lista de tareas no es lo que te va a llevar a tener tus resultados. Lo que te va a llevar a tener esos resultados es básicamente que agarres esta lista de tareas y la pongas en el calendario. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si tú tienes esa lista de tareas y tú agarras y las calendarizas, tú vas a saber cuánto tiempo te toma. Si vas a saber exactamente, ok, no, esta tarea me toma demasiado tiempo, esta tarea no me toma tanto tiempo. Y vas a poder presupuestar de forma más acorde. El problema es que la mayoría de las personas no presupuestan bien y presupuestan hacia abajo. Entonces, lo que debes hacer es básicamente también dejar que todos a tu alrededor sepan
cuando estás en un bloque de trabajo. Entonces, si yo estoy en un bloque de trabajo, lo que voy a hacer es justamente decir, listo, esto es lo que voy a trabajar en este espacio y necesito que no me distraigan. Y eso no es ser egoísta, todo el contrario. Es al fin y al cabo cuidar tu tiempo, porque ser egoísta es no cuidarte a ti y no poder priorizar las tareas que tienes que realizar. Y tienes que respetar tu tiempo de trabajo y tienes que respetar cuándo básicamente empieza y cuándo termina. Entonces, si tienes un bloque de tiempo de, supongamos, 2 horas para realizar justamente una tarea, no te pongas a ver el celular o lo que sea. Dale 2 horas de enfoque a esa tarea y no hagas otra cosa. No te pares, bueno, ve al baño si quieres, obviamente, pero no te pares, no te distraigas, no te vayas a hacer un café, que son todas formas de procrastinar que tenemos, y me incluyo porque muchas veces lo he hecho. Entonces, en ese tiempo también lo que hago es evitar el multitasking. Entonces, si yo básicamente te hago poner la palabra no multitasking, ¿sí? Y yo escribo esta palabra y después la escribo de vuelta, lo hago primero una vez y después otra vez, voy a ir mucho más rápido que si escribo 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Si lo hago de esta forma voy a tardar mucho más. Eso significa que si yo voy haciendo 2 cosas a la vez, tardo más. Y de hecho te invito a probarlo. Te invito a que agarres cualquier palabra larga que se te ocurra y escribirlo primero una vez y después otra. Y después hacerlo de la otra forma, ¿no? Que es escribir una letra, otra letra, otra letra. ¿Por qué? Porque tu cerebro tiene que ir switchando y no está en flow y no va fluyendo. Entonces, al fin y al cabo, lo que hago es, en este bloque de tiempo, solamente enfocarme en esa tarea que voy a realizar y nada más, ¿no? Las cosas suceden cuando las programas con anticipación y cuando tienes esos rituales para realizarlas. Lo que te recomiendo hacer es, de vuelta, no tener pequeños bloques tampoco de 15 minutos, porque no puedes lograr nada en 15 minutos, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, lo único que puedes hacer es juntar tareas pequeñas si tienes tareas pequeñas. Entonces, si tienes que responder mensajes, si tienes que básicamente hacer una automatización o lo que sea, te puedes poner un bloque de 1 o 2 horas para tareas misceláneas, ¿sí? O tareas como varias, y en ese bloque de 1 o 2 horas realizas todas esas tareas, ¿no? Entonces, la idea es que puedas trabajar en un periodo de enfoque de 1, 2, 3, 4 horas en una sola tarea o en tareas pequeñas agrupadas, pero no ir cortando. Algo que veía mucho en mi calendario hace un tiempo es que tenía un bloque de, por ejemplo, tenía este bloque, sí, supongamos de 30 minutos para trabajar y luego tenía lo que sería, que a mí justo encima las pongo en rojo, una reunión. Entonces tenía un bloque de una reunión. Y luego tenía otro bloque de trabajo de 30 minutos, ¿sí? Y luego tenía otra reunión. Y eso era lo que hacía, lo único que hacía eso era mantenerme desenfocado y mantenerme mezclado en varias cosas y no lograba nada. Entonces al fin y al cabo es lo mismo, exactamente lo mismo, y es, en este caso, si no te programas un bloque seguido de tiempo, lo único que vas a hacer es distraerte. Entonces la ley de Parkinson, si no la conoces, dice que el trabajo se expande hasta cubrir todo el espacio que le des. Entonces si yo te doy 10 horas para limpiar una casa, vas a tardar 10 horas. Si yo te doy 3 horas, vas a tardar 3 horas. Obviamente uno va a decir, sí, el trabajo no es lo mismo. Seguramente no es exactamente lo mismo, pero te aseguro que si tienes que completar esa casa entera y limpiarla entera en esas 3 horas, o pasa cualquier consecuencia negativa o te dan cualquier recompensa positiva, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que se trata es de trabajar más rápido y no de trabajar más horas. Entonces, programa con anticipación las cosas y dale un tiempo establecido a las tareas. O sea, no dejes que el calendario esté libre. Es importante que programes y reduzcas y presupuestes cuánto te va a tardar una tarea y no darle tiempo ilimitado. Lo que veo que muchas personas hacen es que empiezan su día y se sientan y dicen, bueno, hoy voy a hacer, no sé, voy a grabar Reels. Y entonces se sientan a grabar todo el día. La clave es, por ejemplo, si yo voy a grabar Reels, es decir, bueno, voy a grabar de tal hora a tal hora. Y es poner un presupuesto de tiempo. Entonces, al fin y al cabo, lo que quiero que entiendas es que, por ejemplo, si yo estoy contratando a una persona como Lore que grabe, Lore puede cobrar por hora. Entonces, en ese caso, si yo tardo más, eso me cuesta más. Y quiero que pienses de la siguiente forma, que si tú estás realizando una tarea y estás tardando más en realizar esa tarea, la vida te está cobrando a ti porque tienes un costo de oportunidad de tareas que no estás realizando, porque estás siendo lento realizando esta tarea. Cambio, si tú realizas la misma tarea en la mitad de tiempo, es como si te ahorraras ese costo y pudieras realizar otras tareas. Entonces, al fin y al cabo, se trata de velocidad de ejecución y no de cantidad de horas. Entonces, para programar el tiempo, lo que puedes hacer es agregar un tiempo muerto o tiempo de buffer. Entonces, si yo pongo, por ejemplo,
una tarea, yo supongo que me tarda 1 hora y media, ¿sí? Lo que puedo hacer es ponerle 2 horas porque sé que me voy a distraer, sé que van a haber cosas o lo que sea y como dar un tiempo extra al final del día para poder terminar esa tarea de una sola vez. Bien, entonces eso es un poco también lo que puedes hacer es dividir los días por temas de tu calendario o las horas. Entonces mis tardes son para enfoque, mis mañanas son para reuniones porque es cuando entreno y estoy en la caminadora. Antes lo hacía al revés, por ahí probablemente después haga al revés, pero bueno, es como por ejemplo en la mañana o en la tarde enfocarte y después en la mañana o en la tarde tener reuniones, ¿no? Y en ese caso, después por último, es, por ejemplo, tener días temáticos. Entonces, los lunes que sean de reunión, los martes que sean de enfoque, los miércoles que sean de producto y todo ese tipo de cosas. Bien, por cierto, si quieres un documento de como más de 100 páginas que te explica todas las notas, todo el resumen y todos los procesos de este video y el resto de los videos del curso gratis, literalmente tiene como, creo que ya 150 páginas. Simplemente escríbeme la palabra notas, escríbeme la palabra notas por Instagram. Mi Instagram es Marcos Rasetti, pero bueno, me escribes la palabra notas y eso sería todo y te envío ese documento sin registrarte nada, así de simple. Entonces, vamos a hablar de colorimetría y aquí tengo en mis notas, quiero leerte los colores que yo uso en el calendario. El color carne o color piel es como para trabajo de enfoque o para tareas que son como tiempo de bloques de enfoque, ¿no? El color celeste es para las tareas, el color verde oscuro es para hábitos o actividades de salud, como por ejemplo golf. El verde claro es para descansos o actividades de baja intensidad, ¿sí? El violeta es para reuniones recurrentes, el rojo es para reuniones no recurrentes, el naranja es para reuniones y actividades presenciales, el color lavanda, violeta clarito sería, es para citas, el gris es para el sueño o tiempo muerto o viajes o lo que sea en avión, el azul es para grabación y el amarillo es para cosas random, urgencias o demás. Bien, entonces básicamente si tienes Google Workspace, lo bueno es que puedes tener lo que son insights de tu tiempo y poder ir viendo en una semana, en base a esos colores, te da métricas y te dice, esta semana tuviste tanto tiempo de reunión, tuviste tanto tiempo de enfoque, tuviste tanto tiempo de tal cosa. Y eso es algo que está bastante bueno. Entonces, en base a lo que sería enfoque o las piedras, lo que debes hacer para evitar incendios e interrupciones en tu día a día es poder avanzar sobre las tareas que mueven el negocio. Y para eso es importante bloquear las primeras o las siguientes 4 horas. Entonces, básicamente lo que vas a hacer es tener lo que son las piedras, los sprints o las rocas, ¿sí? De enfoque. Y lo que vas a hacer es, vas a agarrar un bloque de tu día, ¿sí? Sea, no sé, la noche o la mañana y vas a separarte un espacio de 4 horas. Hay personas en las que le gusta hacerlo en la madrugada, se levantan a las 5 de la mañana, como Hormozy. Hay personas que le gusta hacerlo en la tarde. A mí me está funcionando hacerlo en la tarde porque mentalmente me gusta la idea de como en la mañana entrenar y tener las reuniones recurrentes con mi equipo y hacer mis 10.000 pasos, que es como el trabajo pesado del día, y ya después quedar tranquilo mentalmente para enfocarme en otras cosas. Entonces, básicamente la idea es trabajar en bloques de trabajo de 45 minutos y luego 15 minutos de descanso. La idea es que ese descanso sea un descanso activo, que no sea un descanso pasivo usando el celular, ¿sí? Y básicamente que medites, que respires, que saltes, lo que sea, que uses el celular. O por ejemplo, algo que hago a veces es mirar la pared. Y es algo que es un poco loco y me tratan de loco por hacerlo. Pero lo que pasa es lo siguiente. Si yo tengo una actividad de como baja recompensa o baja dopamina, como mirar una pared, lo que pasa es que me voy a aburrir tanto que voy a querer trabajar, porque me va a divertir mucho más trabajar que mirar una pared. También lo que te recomiendo es inmediatamente antes o después de esto entrenar. Entonces, como te digo, yo antes entrenaba antes, ahora entreno después. Yo antes entrenaba después, entonces tenía mi bloque de trabajo apenas me levantaba y ahora lo que hago es entrenar antes. Entonces empiezo mi día entrenando y después tengo mi bloque de trabajo. Entonces, al fin y al cabo, eso, ¿no? Y que nadie te interrumpa. Entonces, al fin y al cabo, según lo que vi una vez, toma 23 minutos y 15 segundos volver a estar en un estado ultra enfocado de flow. Entonces, si te justamente distraen, toma mucho tiempo volver a enfocarte, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y lo que tienes que hacer es programar de forma recurrente estas cosas. Vas a ver imágenes de cómo programar esto en las notas. Si no me las pediste, me puedes enviar notas por Instagram. Y la idea, lo que haces es que, por ejemplo, yo lo que hago es que recurrentemente tengo, si esta es mi semana de calendario, ¿ok?
tengo los distintos días y entonces yo tengo estos bloques de enfoque que son en la tarde, ¿no? Vamos a ponerle los bloques F. Tengo este bloque de F y lo que hago es que básicamente lo tengo en un color piel, que es el color que yo uso para la parte de enfoque, y el día anterior o el sábado, el fin de semana, que planifico un poco las tareas que voy a hacer cada día, lo que hago es cambiar esto a un color celeste clarito y le pongo la actividad. Entonces, por ejemplo, le pongo, no sé, grabar, ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces eso es lo que hago yo, o sea, le dejo este color piel recurrente para saber que es un tiempo que va a estar dedicado a la parte de enfoque. Y luego lo que hago es que antes de realizar esa tarea, le cambio el nombre a la tarea para grabar. También lo puedes hacer en formato Pomodoro, 25 minutos de trabajo, 5 de descansos, pero a mí me gusta mucho más enfocarme, mantenerme enfocado y ya después terminar más que cortar constantemente, ¿no? De hecho, algo que trato de hacer es trabajar en bloques de 60 a 90 minutos y después 30 de descanso, porque al fin y al cabo cuando entras en un estado de flow puedes trabajar más tiempo y más enfocado, versus después tener que reenfocarte cuando vienes de un descanso, ¿no? ¿Cuáles son algunos tipos de trabajos que puedes hacer en esos sprints? Primero que nada, lo que son rocas, como tareas importantes, procesos, trabajar en activos, trabajar en la estrategia. Y estas son algunas reglas que tengo en las notas de los sprints. Nada de email, Slack, WhatsApp o redes sociales o comunicaciones. Nada de reuniones, salvo la reunión diaria con tus directivos, si es que lo estás haciendo en la mañana. Bloquear tu calendario y programar las tareas con anticipación. Utilizar a tu equipo para hacer una accountability mutuo, o sea, básicamente a tu equipo, un socio o alguien que te mantenga responsable de esas actividades. Entrenar, caminar y tomar aire fresco en las mañanas o básicamente en los descansos. Trabajar solo en las cosas que realmente hacen que tu empresa crezca rentablemente, dejar a tu entorno muy claro los estándares y por qué es importante la mañana para ti, no tener notificaciones y tener el teléfono apagado y en otra habitación, tener un cuaderno a mano para anotar ideas, tareas y mensajes a comunicar para no distraerte, utilizar Endel, que es una aplicación que yo recomiendo con un timer de 45 minutos y no parar hasta que suene, no hacer nada más hasta el descanso y utilizar alguna aplicación como Stay Focused, Focus o Self Control para bloquear todas las otras redes sociales. Entonces, antes de seguir con el video, una invitación muy rápida y muy especial. Si tienes un negocio de coaching, agencia de infoproductos y te gustaría que te aumentemos 10 a 50 mil dólares extras al mes tu facturación o te devolvemos el dinero más 4 mil dólares extras, básicamente toca el link en la descripción para ver más información. Vamos a construir todo por ti y te vamos a mentorizar uno a uno en cómo gestionar todo este sistema con procesos, inteligencia artificial y todo eso para que no dependas de nosotros y un equipo para que no dependas de nosotros. Así que construimos todo por ti en 7 a 14 días y te mentorizamos uno a uno para escalar todo tu negocio y instalar procesos, inteligencia artificial y todo lo demás. Y si estás empezando un negocio de cero y quieres comenzar uno, conoce la nueva profesión de Copy Trafficker, en la cual va a ser copywriting, tráfico, anuncios, todo con inteligencia artificial para dueños de negocios y que te paguen de 2 a 5 mil dólares al mes, garantizado en 2024. Así que si quieres ver eso, toca el link en la descripción, ahí tienes toda la información. Entonces ahora vamos a hablar de cómo gestionar las distracciones para aumentar el enfoque. Entonces, ¿sabías que en un día promedio de 8 horas solamente somos productivos de verdad 110 minutos? Esto es porque tenemos ladrones de tiempo y normalmente estás trabajando y te distraes y lo que pasa es que te pones a revisar tus correos, tu teléfono o redes sociales y esto cubre alguna necesidad que no está cubriendo tu trabajo como la diversidad o la diversión. Entonces lo que tienes que entender es que tienes una cantidad finita de fuerza de voluntad para resistir a estas distracciones y no es para lo que quieres usar esta fuerza de voluntad. Entonces, ¿por qué no eliminar la opción de usar estas cosas? No se trata de más horas, se trata de menos horas de trabajo, pero ininterrumpidas y productivas. Entonces, muchas veces tenemos la sensación de no tener el tiempo necesario para terminar justamente las tareas o proyectos que queremos y no alcanzamos el objetivo que deseamos, pero lo que tienes que entender es que cuando tomas un vuelo de 8 horas o 12 horas, si alguna vez tomaste un vuelo, sentado, básicamente sientes que el tiempo nunca se pasa, ¿no? que nunca termina. Entonces el tiempo parece durar más. O sea, si alguna vez tomaste un vuelo de esos largos de 8 a 12 horas y lo tomaste de día y no dormiste en el avión, estar 8 a 12 horas sin internet, sentado en un avión, puede ser demasiado aburrido y hace que el tiempo pase muy lento. Entonces, al fin y al cabo, lo que tienes que hacer es entender que el trabajo no se nos hace interminable, ya que vemos que tenemos todo el tiempo del mundo y básicamente por cosas externas como mensajes, reuniones
o distracciones o ese tipo de cosas, no terminamos realizando las tareas. Entonces, al fin y al cabo, no es que no tengas tiempo, es que te estás distrayendo demasiado y por eso sientes que no tienes tiempo, porque al fin y al cabo, del tiempo que tienes disponible, seguramente la mitad se van distracciones. Entonces, imagínate como si ahora tuvieras la mitad de tiempo en tu calendario para realizar las tareas que haces. Bueno, eso es como se ve tu día, solo que no te estás dando cuenta. Quiero que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que tuviste 8 horas de trabajo ininterrumpidas? O incluso 5 horas de trabajo ininterrumpidas, o 3 horas, o 2 horas. Es el problema, no se trata de tener más tiempo en el calendario, sino de horas ininterrumpidas y productivas. Entonces, básicamente el trabajo diario es como el torbellino, y hay un libro que no me acuerdo ahora, pero que se llama como Las 4 leyes de la ejecución o algo así, que no me acuerdo, pero que es un libro demasiado bueno, que habla de este torbellino que es el trabajo diario. Y básicamente compite por nuestro tiempo, recursos, energía y atención, que es todas estas cosas como mensajes de otras personas, reuniones, distracciones, y todo eso lo que hace es evitarnos lograr el trabajo. Es como si al fin y al cabo fueras en un viaje en carro que tarda 4 horas y ya estás parando constantemente a comer snacks, ver una película, responder mensajes, en vez de manejar las 4 horas seguidas. Y terminas tardando 8 horas. Y no es que tarda 8 horas ese camino, sino que tú te distrajiste demasiado, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, las distracciones no son solo otras personas, sino tú mismo desenfocándote en otras tareas. De hecho, algo que puedes hacer es empezar a notar cuántas veces en el día te distraes y vas a darte cuenta y ser consciente de qué tan ineficiente te vuelves. Entonces, vamos a ver un poco de los tips anti-distracciones. Entonces, primer tip anti-distracción es esperar 10 minutos. ¿A qué me refiero con esto? Esperar 10 minutos significa que antes de realizar otra tarea o comenzar a pensar en otra cosa, espera 10 minutos antes de enviar ese mensaje. Si te acordaste que tienes que hacer algo, si quieres responder WhatsApp o lo que sea, es como te llega ese pensamiento de voy a responder WhatsApp, voy a abrir Instagram, voy a ver cuántos likes tiene el post que hice. Espera 10 minutos, pon 10 minutos. De hecho, yo tengo uno de estos temporizadores, ¿ok? Que me ayudan mucho a no distraerme porque no me distraigo hasta que el temporizador termine. Y básicamente lo que haces es esperar 10 minutos, nada más ni nada menos. Y ya si pasaron los 10 minutos y todavía tienes la necesidad de hacerlo, puedes hacerlo, idealmente no, pero por lo menos le pones un temporizador de 10 minutos y eso va a hacer que generalmente no te distraigas. Luego de eso, ten un cuaderno o un espacio de notas, ¿sí? Abierto. Entonces, básicamente a mí me gusta tener lo que es la parte de notas de iPhone o de Mac, que es como notes, ¿sí? O recordatorios, perdón, se llama. Y ahí básicamente puedes anotar cosas para hacer sin distraerte. A mí me funciona, por ejemplo, esta aplicación que es Reminders o recordatorios. Entonces, si se me viene a la cabeza lo que es un recordatorio, tengo que enviar este mensaje o tengo que preguntarle esto a esta persona o se me ocurre esta idea de negocio, básicamente lo anoto y lo pongo para más tarde. O en ClickUp también tengo justamente ese espacio para anotar cosas. Y tengo una categoría de tarea que es recordatorios. Y si estoy trabajando y me viene algo a la mente, lo anoto en ClickUp. Hay algunas personas que les gusta usar notas, como un cuaderno de notas, pero a mí me da después como pereza pasarlo después a la computadora. Y aparte es cierto, como que me desorganiza un poco tener notas en distintos lados y intento siempre centralizar. También básicamente lo que hago es como programar un tiempo para distracción. Entonces programar, ¿sí? Lo que sería tiempo para relajar. Entonces, básicamente programarte un tiempo para las redes sociales, programarte un tiempo para responder mensajes. Y esto es un hack que es buenísimo, que yo empecé a hacer, que es tener tiempos o bloques calendarizados en el día para responder mensajes. Entonces, 30 a 60 minutos puede ser al mediodía y 30 a 60 minutos al terminar el día y que solo en esos dos bloques abras WhatsApp, Slack, email o lo que sea y que remuevas esa cultura de urgencia en responder los mensajes. Después de eso, también utilizar básicamente las redes como una recompensa, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que las redes sociales sea una forma de recompensarte por el trabajo y que no sea algo que tú uses constantemente. Entonces, que solo si terminaste las tareas, por ejemplo, puedes entrar a redes sociales a ver memes o en mi caso, a ver videos de golf, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, eso también es importante. Después de eso, trabajar con alguien al lado. De hecho, hay una aplicación que se llama Focusmate, que es una página web. Entonces, con alguien al lado, que es como un partner, le vamos a poner. Y lo que puedes hacer literalmente es que si tienes a un amigo, te puedes conectar online en un Google Meet o alguien de tu equipo y no hacen nada, solamente están los dos en una sala de Zoom o de Google Meet, que es mi preferida, Team Meet, y básicamente están ahí trabajando, o sea, no están haciendo nada, no están hablando, no están con música, solo están trabajando y tienes ahí la pestaña de esa persona trabajando al lado tuyo y no hacen nada más.
¿Qué hace eso? Que veas a la otra persona trabajando, es como, ok, esta persona está trabajando, no voy a ponerme a distraerme, a boludear o a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, eso también es importante. Después, respuestas automáticas también es importante, ¿no? Entonces, lo que son respuestas automáticas va a ser que puedas estar trabajado, enfocado y que no te distraigan. O sea, esas respuestas de WhatsApp las puedes poner en tus horas de enfoque, puedes programar en WhatsApp Business si tienes WhatsApp Business. Yo personalmente tengo un solo WhatsApp porque me volvería loco con dos. Y en ese WhatsApp Business programas lo que son las respuestas automáticas. Entonces, suponte, no sé, de 12 del mediodía a 5 de la tarde, que es un horario de enfoque. Estoy en horario de enfoque, si necesitas algo, por favor, espera que termine el horario y te responderé. Entonces, básicamente eso es como un tipo de respuesta que puedes programar para que no te jodan. Entonces, después de eso, también programa horas del día para responder lo que son mensajes, ¿no? Que es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Programar bloques para responder WhatsApp y ese tipo de cosas. Y después también básicamente tener el entorno adecuado, que ahora vamos a hablar un poco más de eso, pero al fin y al cabo lo que puedes hacer es, por ejemplo, a mí me gusta usar los AirPods Max de Apple con música binaural o algo así, que no escuche literalmente nada. Me gusta estar en un espacio cerrado, me gusta mirar a la pared en vez de mirar a las vistas. Podría mirar a las vistas de Medellín, que son hermosas, pero elijo mirar a la pared para no distraerme viendo el hermoso paisaje. También cuarto cerrado, todo cerrado para que nadie me pueda distraer, ¿no? Entonces también tener ese entorno, auriculares, tener un letrero en la puerta si tienes otras personas de que no te molesten y cerrar la puerta con llave, tener un espacio limpio, que no tengas un montón de cosas en el escritorio que te puedan distraer y hacer que eso haga que te puedas mantener enfocado. Después, básicamente también lo que es una técnica mental es imaginarte que la distracción que tienes se va alejando, flotando en un río, ¿no? Como una hoja en un río. Entonces pones esa distracción mentalmente en una hoja y esa hoja se va alejando, flotando en un río. Como que te la sacas de la mente. Y la mejor forma de hacer esto es literalmente anotarla, ¿sí? En un cuaderno de notas o en recordatorios o en donde gestiones tus proyectos. Y por último, lo que puedes usar es una aplicación que se llama Rise, ¿sí? Básicamente en la descripción o en el documento de notas te voy a dejar lo que es el link que yo tengo y con mi link creo que tienes un descuento, así que también para que la uses. Esa aplicación está buenísima porque traquea todo lo que haces. Así que cuidado en las páginas web que te metes, que ya te estoy viendo, ¿eh? Entonces básicamente eso registra todo lo que haces online y mira básicamente como en qué páginas web te metes, qué aplicaciones abres y te da un reporte al final del día detallado de qué cosas estás haciendo bien, qué cosas estás haciendo mal. Vamos a hablar después ya el tema de email, ¿sí? Entonces en email tengo un par de consejos para la parte de gestionar distracciones, que es crear filtros para evitar newsletters y archivar en el spam o archivar lo que son newsletters. Por ejemplo, yo tengo newsletters que son como emails de gente que quiero leer, que me interesa, que no quiero filtrar o desuscribirme, que no quiero que lleguen a mi bandeja principal. Entonces lo que hago es que configuro un filtro y tengo una etiqueta de newsletters o una etiqueta que se llama modelar para emails que me gusta modelar para mi marca, ¿sí? Y todos esos emails de esas personas, cuando los recibo, se van ahí archivados y no molestan en mi bandeja principal. También lo que hago es constantemente suscribirme de listas o bloquear personas que me envían emails que no quiero ver. Lo que hago también es añadir recordatorios o tareas para revisar más tarde los emails o dejarlos sin leer, que eso es algo que también suelo hacer, como dejar un email sin leer y lo veo más tarde si es una tarea, porque generalmente muchos de los emails son cosas que tengo que responder o hacer. Mantener la bandeja limpia, separando por no leídos. También eso es algo que puedes configurar en Gmail, separar leídos y no leídos y mantener siempre la bandeja limpia y no tener 500 o 1000 o 5000 emails sin leer como muchas personas. Utilizar etiquetas para dividir automáticamente los emails, por ejemplo, no sé, emails que sean de viajes, que vayan automáticamente a la carpeta de tickets de viajes, emails que sean de hoteles, reservaciones de hoteles, emails que sean, no sé, como de una persona o alguien de tu equipo, así. Entonces, básicamente eso. Y después utilizar atajos del teclado para poder ir más rápido en la parte de email. Entonces, bueno, otro tip que quiero darte con el tema de las distracciones es el tiempo en pantalla. Bien, entonces el tiempo en pantalla es algo que tú puedes traquear en tu iPhone y tu Mac. En todos los dispositivos Apple, supongo que Samsung o Android tendrán también, pero yo soy Team Apple. Entonces, básicamente es algo que tú puedes ver. Si tú entras a tu iPhone y buscas tiempo en pantalla, lo puedes ver y puedes ver cuánto estás pasando.
Y quiero que hagas el ejercicio durante 30 días, traquear todos los días, o sea, registrar todos los días tu tiempo en pantalla y que te pongas la meta de poder reducir cada día ese tiempo en pantalla, de que cada día sea menor el tiempo en pantalla y que lo tomes como un juego y que si lo logras reducir, te compres un chocolate. Si no te gusta el chocolate, bueno, no vas a ser mi amigo, pero no importa. Puedes comprarte algo que te guste. Entonces, básicamente, cuando revisas el teléfono a todas horas, lo que haces es abrir puertas a las prioridades de los demás e instantáneamente pierdes el impulso hacia las cosas que decidiste que eran importantes. Y tal vez te quieras levantar temprano e ir al gimnasio, pero si abres tus correos electrónicos y ves que hay una crisis en el trabajo, puedes saltar del gimnasio para resolverla, aunque todavía está ahí si esperabas y no abrías. Al fin y al cabo, lo que quiero es que no te distraigas, porque al fin y al cabo, si tú abres los mensajes y empiezas a abrir Instagram y lo que sea, o por ejemplo abres los mensajes de Instagram y una persona te comentó eres un imbécil, vende humos, y eso te amargó el día y ya estás con un mood pensando en ese comentario y te arruina el día. Entonces al fin y al cabo no lo hagas, mejor, o sea, abre los mensajes en la tarde, noche. A mí me gusta responder 1 o 2 veces al día lo que son mensajes, y las personas que me conocen y trabajan conmigo saben que funciona de esa forma, que le dedico ese bloque de tiempo y por eso logro tantas cosas y soy tan productivo. O sea, una de las cosas que te hacen productivo es distraerte menos, literal. No es hacks de biohacking solamente de ponerte en un sauna y saltar 3 veces en un trampolín como Tony Robbins y gritar soy Superman, sino que al contrario, es distraerte menos, porque si te distraes menos tienes el doble de tiempo. O sea, imagínate que tus días tuvieran en vez de 24 horas, 48 horas. Bueno, pues ¿cuánto más lograrías, no? Entonces, el 70% de las sesiones de enfoque generalmente duran menos de 2 minutos, el 25% de 2 a 10 minutos y el 5% más de 10 minutos. Entonces, básicamente lo que quiero que entiendas es que los pequeños agujeros hunden un barco. Esas pequeñas distracciones son las que te joden el día de trabajo, esa distracción constante. Y lo que quiero que hagas es que te pongas un temporizador al lado tuyo y que literalmente anotes en ese temporizador cuánto tiempo tardaste desde que te distrajiste por última vez. Entonces tienes un temporizador al lado todo el día corriendo que lo puedes abrir en la pantalla de tu computadora. Te pones Google temporizador y literalmente lo que haces es poner el temporizador a correr y anotas en un cuaderno, ok, pasaron 10 minutos desde mi última distracción, 15 minutos, 2 minutos y anotas qué te distrajo. Bien, entonces algo que yo recomiendo es evitar el celular hasta el mediodía o la tarde, mantenerlo apagado, mantenerlo lejos. Si lo tienes que usar para una tarea, limita las otras aplicaciones. O sea, lo que puedes hacer es limitar otras aplicaciones y solo usar esa aplicación que necesitas. También lo puedes meter en una caja, ¿no? Entonces hay de esas cajas que tú puedes apagar el celular para que no suene o no puedas accederlo online. Y lo metes en una caja con un temporizador que no puedes desbloquear la caja hasta que el tiempo termina. Puedes implementar el límite de tiempo en tu celular para aplicaciones, que es una aplicación nativa de iPhone, pero a mí me gusta mucho más Offscreen o Opus, creo que es otra, que también como que te evitan que puedas abrir esas aplicaciones. Después desactiva las notificaciones en la pantalla de tu celular. Eso es algo muy importante. No entiendo las personas que tienen notificaciones y todo el día le están llegando notificaciones y encima con el celular activado con sonido, me volvería loco. También básicamente lo que haces es alejar y apagar el teléfono, ponerlo en una caja con un temporizador y ponerte como meta diaria reducir ese tiempo en pantalla que te estoy diciendo que registres y traques todo el tiempo. Entonces básicamente algo que también recomiendo es hacerte inalcanzable. O sea, básicamente que las personas no te puedan alcanzar, o sea, que nadie tenga acceso a ti. ¿Cómo vas a hacer eso? No des tu teléfono a todo el mundo o, por ejemplo, dale el teléfono a un asistente y a alguien con quien se tengan que comunicar. Ten un asistente para que te contacten y no des acceso a tu calendario, que nadie tenga acceso a agendarte reuniones o lo que sea y que solamente tu asistente pueda modificar o ver los eventos. Claves para reducir lo que son distracciones, anotar lo que son los ladrones del tiempo y básicamente acciones para eliminarlos. Entonces lo que haces es, por ejemplo, tener un registro de distracciones, que puede ser un Google Sheets o puede ser una hoja de un cuaderno o lo que sea, y vas anotando lo que son distracciones internas y externas. Entonces una distracción interna es cuando tú mismo te distraes y vas a usar el celular. Una distracción externa es cuando algo externo te distrae, por ejemplo, te tocan la puerta o lo que sea, o alguien te llama, y básicamente lo que haces es poder dejar eso abierto, si es un Google Sheets o un documento, o tener el cuaderno siempre a mano y decir cuánto tiempo pasó entre una distracción y otra, cuál fue la distracción que tuve, que me distrajo y durante cuánto tiempo me distrajo, ¿no? Y después trabajar en crear
cosas o un entorno de trabajo que eviten esas distracciones, ¿no? Trabaja siempre en lo urgente, pero trabaja siempre en lo no urgente pero importante. Esto es algo que es clave para evitar correr todo el día y tener incendios. Trabajar siempre en lo que no es urgente pero importante. Entonces está el cuadrante este de, no me acuerdo quién es, pero tenemos lo que es urgente, importante. Tenemos no urgente, no importante. Tenemos no urgente pero importante y tenemos urgente pero no importante. Entonces la clave es aquí, básicamente lo que es importante pero no urgente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque queremos trabajar en las cosas que son importantes pero que no son urgentes, porque luego si es importante y no trabajamos en ellas, se va a volver urgente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo que mi equipo de ventas se está llenando el calendario y entonces veo que estoy teniendo cada vez más llamadas, tengo que salir a reclutar a una persona de ventas. ¿Por qué? Porque luego, cuando se explote el calendario y no tenga más tiempo, voy a tener que salir a hacerlo de forma urgente. Y es algo que es importante y urgente. Entonces, quieres trabajar de forma anticipada en cosas importantes, pero no urgentes, para no estar todo el día apagando incendios. Bueno, los incendios básicamente son estos eventos que te sacan de foco en la empresa. Entonces, por ejemplo, si tus anuncios los rechazan, si te bajan la cuenta publicitaria, tu Instagram, hay una integración que se rompió, el funnel no funciona, hay que entregar un reporte que no está listo, se llenó el calendario y no hay más espacios. Son tareas que por falta de procesos y planeación se deben hacer para allá. ¿Cómo es la forma de evitar que esto pase? Obviamente hay formas para evitarlo, pero hay formas que no. Y la forma cuando pasa es tener una persona entrenada a un proceso para resolverlo. Entonces, si se rompió una integración por cualquier razón, ¿cómo es el proceso para resolver esa integración? Y tener una persona encargada que lo resuelva. Si de vuelta se están llenando los calendarios del equipo de ventas, reclutar con anticipación un closer de ventas para que puedas anticipar el incendio y no tengas que salir a dejar todo y reclutar un director de ventas, no un cerrador de ventas. Entonces, básicamente esto no solo altera la programación de tu día, sino que te genera estrés que no es positivo. Entonces eso hace que no seas productivo porque estás todo el día con el gorrito de bombero resolviendo incendios. Entonces, anticípate siempre programando tiempo para resolver incendios. También lo que puedes hacer es tener 1 hora al día o media hora al día para resolver estos incendios y no distraerte de tu tiempo de enfoque y cuando llegue esa hora del día o esa media hora, resolver esos problemas o incendios, ¿no? Entonces, básicamente dejar esos espacios preestablecidos y no dar lugar a que sea en cualquier momento del día y dejar todo lo que estás haciendo salvo que sea algo demasiado urgente. Generalmente las cosas no son tan urgentes, si esperas unas horas o un día, no pasa nada. Salvo que te estén hackeando el Instagram y robando las cosas en tiempo real, ¿no? Entonces, ¿qué más? Anticípate siempre revisando qué cosas pueden suceder, qué cosas se pueden romper y trata de crear procesos y equipos para eso. Entonces, básicamente es muy simple. Cada vez que haya un incendio o cada vez que tengas que reaccionar a una distracción, lo que puedes hacer es anotar ese incendio. Entonces, ¿se rompió una automatización? Bueno, lo anoto. Tengo que reclutar un closer de ventas urgente, lo anoto. Y lo que vas a hacer es que todos esos incendios vas a crear procesos para que no vuelvan a suceder. Entonces, ¿se rompió la automatización? ¿Cuál es el proceso para que no se rompa de vuelta o para resolverlo si se rompe? ¿Se llenó el espacio de ventas? ¿Cómo hago para ir calculando los cupos disponibles en mi equipo de ventas para no tener que salir a reclutar de forma urgente? Otro consejo es no tomar tareas en menos de 72 horas y trabajar en proyectos de las próximas 2 semanas y no del día. Entonces, tener una regla en tu empresa o tú internamente que sea que no vas a trabajar en cosas o no vas a responder a cosas en menos de 28, 48, 72 horas. Por ejemplo, si a mí me piden una reunión para hoy, yo le digo que no, inmediatamente. Siempre es mínimo para mañana, pasado o 72 horas. Independientemente de que sea, ¿por qué? Porque tengo que blindar mi tiempo y tengo que blindar las prioridades que definí. Entonces, algo que me sirvió mucho es tener un lugar en donde anoto lo que son las cosas que son ideas, que son como cosas que le tengo que dar seguimiento para no generar incendios o no generar distracción. Entonces, un par de herramientas que puedes utilizar para esto. Está la herramienta que se llama Self Control. Entonces, esta herramienta me encanta porque literalmente te bloquea en tu pantalla o te bloquea en tu computadora todas las aplicaciones que tú les digas. Te bloquea WhatsApp Web, te bloquea Instagram, entonces no tienes que salir sesión, no tienes que cerrar sesión, no tienes que desinstalarlo, pero no puedes acceder, entonces no puedes acceder a WhatsApp, no puedes acceder a Instagram, no puedes acceder a nada. Y en mis mejores tiempos de enfoque lo que hago es 2 pastillas de cafeína, tomar el Lion's Mane, a veces mastico nicotina, que lo oído hermoso y me ha servido, pongo el celular en una caja apagado con un temporizador, pongo
esta aplicación de self-control y básicamente me enfoco solamente en trabajar en eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Después, Stay Focused es una extensión que también sirve, Freedom Up, también está Off Screen, que se escribe básicamente así, Off Screen. Esa es para iPhone, es la que estoy usando actualmente. Y hay un par más, ¿no? Entonces, eso también. Newsfeed Eradicator lo que hace es, si tú entras en una red social, evita que justamente te distraigas con otras cosas. Entonces, por último, idealmente levántate temprano. A mí me gusta levantarme siempre a las 7 de la mañana. Puede ser a las 5 o 6 de la mañana también que te levantes si te gusta. Y eso va a evitar las distracciones porque en esa hora nadie está levantado y nadie te va a joder. Entonces, lo que tienes que entender es que la fuerza de voluntad es un recurso limitado y que después de una noche de sueño se restablece. Entonces, al fin y al cabo, lo que quieres hacer es entender que cuando te levantas tienes esa fuerza de voluntad restablecida y en tus primeras horas del día es clave para hacer esas actividades pesadas. En mi caso, entrenar, o en tu caso puede ser trabajar de forma enfocada. Y a medida que pasa el día estás cada vez más cansado y esa fuerza de voluntad se cae. Además, si te levantas temprano y trabajas cuando todos te están durmiendo, nadie te va a distraer. O por ejemplo, si trabajas más tarde, cuando todos ya terminaron, nadie te va a distraer. Entonces siempre, por más que tenemos esa predisposición de cómo hacer el esfuerzo para evitar distracciones, es más fácil si ni siquiera estas distracciones existen. Entonces vamos a hablar de cómo evitar la procrastinación. Entonces la procrastinación no es nada más ni nada menos que demorar la acción de ejecutar o tomar decisiones. Entonces tomar acción o decisiones, ¿sí? Y es demorar eso, demorar una acción o demorar una decisión. Se trata de posponer acciones importantes al realizar acciones que no son de prioridad. Y siempre es un balance o es una competencia. Entonces es, si yo procrastino es porque hago otra cosa. O sea, es algo que no haga nada, que también es hacer algo, no hacer nada. Pero si yo procrastino y es como no empiezo una tarea porque estoy viendo Instagram o memes o lo que sea, eso es una comparación de valor. Entonces, cuando procrastinas, reemplazas lo urgente con algo menos importante. Y lo que tienes que hacer es aprender a alejarte de esas cosas no importantes. Entonces, ¿por qué procrastinamos? Porque justamente el cerebro busca el placer y no hacer lo que deberías estar haciendo en ese momento proporciona placer a ese cerebro primitivo que quiere dopamina, de estar viendo las redes sociales, de estar viendo Instagram, y es como menor esfuerzo. Entonces el cerebro quiere ahorrar energía. Entonces yo tengo que grabar este video que dura muchísimo tiempo, tengo que trabajar en un proceso que toma muchas horas. Mi cerebro, ¿qué quiere? Quiere esa dopamina instantánea de realizar tareas rápidas, que es responder mensajes de Slack de mi equipo o responder mensajes de clientes, pero no es nada más ni nada menos que dopamina barata. Entonces, lo que hacemos ahí es nada más ni nada menos que perder el tiempo viendo televisión, jugando, estando en redes sociales u otras cosas. Y se da porque priorizamos el placer instantáneo a corto plazo en vez de optar por la ganancia a largo plazo. Entonces, hay algo que a mí siempre me gusta decir, que es que el placer a corto plazo me va a dar dolor a largo plazo. ¿Por qué? Porque si me da placer ver las redes sociales o responder mensajes, a largo plazo el dolor va a ser no cumplir mis metas. Pero ese dolor a corto plazo me va a dar un placer a largo plazo, ¿no? Que es básicamente que voy a poder lograr mis metas. Me duele un poco a corto plazo porque me da pereza hacer las tareas que tengo que hacer, pero al fin y al cabo eso me va a hacer a largo plazo cumplir mis objetivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son una de las razones en las cuales procrastinamos? El tema de la claridad, ¿no? Entonces no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer y entonces nos ponemos a distraernos con un montón de cosas. Y eso da lugar a la procrastinación. Después, o sea, no tenemos claridad o no tenemos una motivación o no tenemos una recompensa clara, o sea, como que no hay un camino claro. También el tema del perfeccionismo. Procrastinamos porque queremos hacer algo perfecto, excelente, lo que sea, y nunca lo terminamos. También el tema de metas difíciles u objetivos o tareas difíciles. Eso significa que, por ejemplo, estamos realizando una tarea como terminar un documento de 100 páginas, como el documento que te entregué en la parte de notas, si me enviaste notas por Instagram. Y ese documento, obviamente, hacerlo no toma un día, o sea, es algo de un trabajo de semanas. Y básicamente eso es algo que lo procrastinamos porque lo vemos súper largo. Ahora, ¿cómo hago para no procrastinar eso? Pensar en una tarea a la vez o un párrafo a la vez, ¿no? También tener lo que son feedbacks negativos, que es justamente, por ejemplo, no sé, si hago algo y no me gusta o lo que sea, y falta de disciplina, que es obviamente simplemente no hacer lo que tienes que hacer, arremangarte y hacerlo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aclarar el propósito, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, pensar en el resultado, que es básicamente, ok, ¿qué voy a lograr o cómo se va a ver mi vida cuando esto esté terminado? Pensar en esa satisfacción, motivarte, literalmente ver videos de motivación o motivarte a terminarlo o hablar con personas que te motiven a terminar eso y recuperar tu energía descansando y todo eso, que ahí vamos a hablar un poco de eso.
¿Cuáles son las consecuencias de procrastinar? Ansiedad, perder dinero porque no estás ejecutando las formas correctas, perder oportunidades, afectar tu rendimiento y todo ese tipo de cosas. Generalmente nos inventamos excusas como es muy tarde, tengo suficiente tiempo, o está muy lindo el día, o lo voy a hacer cuando termine esto, o estoy muy ocupado, me siento mal, o tengo sueño, lo que sea. A crear esta identidad. Entonces, algo que hablamos en el módulo anterior de mentalidad, que lo puedes ver viendo el video anterior, es que nosotros tenemos una identidad que se va reforzando, ¿no? Entonces, esta identidad, ¿qué significa? Si yo procrastino, ¿sí? Y mi identidad es procrastinar, me voy a considerar un procrastinador. Pero yo soy una persona que se considera alguien enfocado y que hace lo que dice que va a hacer. Cuando surja una tarea, ¿qué voy a hacer? Hacerlo y punto, no voy a dar más vueltas. O sea, al fin y al cabo es lo mismo. Literalmente, cuando surja una tarea, hazlo y punto. Y no discutas y no negocies contigo. Tony Robbins dice, no negocio conmigo y en ese caso no negocies contigo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Anota lo que estás procrastinando. Por ejemplo, trabajo, fechas límites, llamadas, proyectos, lo que sea. En la casa, tareas diarias. En el estudio, fechas límites. En la salud del gimnasio. En las relaciones, citas. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, anota que estás procrastinando. Anota por qué lo procrastinas. Te da pereza, te da miedo, lo que sea. Y define por qué quieres hacer esas cosas, cuál es ese por qué y cuáles son los beneficios de hacerlo y cuáles son las consecuencias negativas de no hacerlo. Tener un porqué es lo mejor para conseguir la máxima eficiencia. Y debes plantearte ese porqué profundo de lo que vas a hacer y buscar una motivación poderosa que al fin y al cabo te mantenga con esos deseos de trabajar en ese logro cada día cuando te levantes. Entonces, entiende de vuelta, ¿sí? Lo que puedes hacer es anotar en una lista, ¿ok? ¿Cuáles son las cosas? Entonces aquí pongo la tarea, ¿cuáles son las tareas que estoy procrastinando? Entonces voy a poner, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias negativas de no hacer cada una de esas cosas? ¿Sí? Y por otro lado, ¿cuáles son las cosas positivas? O sea, ¿qué voy a lograr al hacer cada una de esas cosas? Y de esa forma voy a tener un resultado o voy a tener una idea de cuáles son las cosas positivas y cuáles son las cosas negativas de hacer o no hacer esas tareas. Bien, entonces eso es algo también como para que lo tengas en cuenta. También algo que es muy importante para evitar procrastinar, además de tener un porqué, es el tema de separar en partes. Entonces, si yo tengo este documento, ¿sí? Que es básicamente, no sé, 100 páginas, lo que digo es, hoy voy a hacer 10 páginas, ¿no? Y entonces me pongo ese objetivo y no pienso en hoy voy a trabajar en el documento y listo, sino que me pongo un pequeño objetivo. Y mira la diferencia entre decir hoy voy a trabajar en el documento de notas que le tengo que entregar a las personas hermosas como tú que están viendo este video, y en vez de decir voy a trabajar en el documento, digo, ok, hoy voy a terminar un módulo o hoy voy a terminar 10 páginas. Y ese es el objetivo del día. Y si lo termino, excelente. Ok, tengo tiempo, hago otro módulo más, o por lo menos avanzo medio módulo. Entonces, a mí me gusta pensar de esa forma, pensar en micro objetivos que me dan esa dopamina. ¿Por qué procrastinamos y hacemos tareas más fáciles sin procrastinar, como responder mensajes? Porque el responder mensajes nos toma 5 minutos o 2 minutos un mensaje, ¿sí? Pero una tarea, cuanto más tiempo tomes, más fácil es de procrastinar, porque la ves como muy pesada. Si la tarea fuera cargar esta botella de agua, ¿tú crees que lo procrastinarías? Vas y lo cargas porque te toma nada. Entonces, la clave para no procrastinar es que las tareas te tomen menos, dividiéndolas en partes y teniendo esos microobjetivos o micrologros que te den dopamina para hacer que tu cerebro quiera hacer esa tarea mejor. Es una técnica muy efectiva pensar en pasos para dividir las tareas y hacerlo, por ejemplo, en bloques de 5 minutos, 10 minutos, o incluso decir, ok, o sea, divido el documento de notas de 100 páginas, hoy voy a hacer 10 páginas o un módulo y eso lo voy a hacer hoy en este día. Y en este día, de esas 10 páginas, en esta hora voy a hacer 2 páginas. Y en esos 30 minutos voy a hacer una página. Y poder dividirlo lo máximo posible para tener esos micro logros o esos micro objetivos. Entonces, eso va a generar un efecto en cadena, ¿no? Entonces, piensa en lo que quieres lograr o actuar, sepáralo en partes ultra pequeñas, que pueden ser de 5, 10, 20 o 30 minutos o una hora. Realiza la primera parte y luego la siguiente, pero piensa en una sola parte a la vez. No pienses en todo lo que tienes que hacer o todo el documento. Y date una recompensa, de hecho, cada vez que termines tus tareas del día, como por ejemplo ir al sauna, un masaje o algo así, o simplemente ver una serie, no tiene que ser algo muy costoso, ¿bien? Entonces, también lo que te digo, puedes trabajar en pomodoros, que es lo que vimos antes, que es 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso. Y básicamente cuando pasen 4 ciclos, te tomas un descanso de media hora. Te vamos a hablar de otros consejos de antiprocrastinación. Básicamente es fijar una fecha límite cercana. Si está muy lejos esa fecha no nos va a pesar. Entonces yo digo, bueno, quiero terminar esto de acá a 3 meses. Suponte que yo tengo que terminar este documento, ¿sí? De acá a 10 días.
Suponte yo estoy aquí y tengo que terminar este documento de acá a 10 días. Ese es el tiempo. Si yo digo, tengo que terminar el documento de acá a 10 días, voy a decir, tengo 10 días, no pasa nada. Pero si yo digo, ok, no, hoy tengo que terminar 10 páginas del documento y la fecha límite es hoy, esa fecha límite me va a pesar mucho más y voy a hacer que actúe mucho mejor. Luego la accountability externa. Búscate un mentor o un coach que te haga responsable de esas acciones y búscate esa persona que haga que puedas lograr esas acciones, ¿no? Entonces también eso creo que es algo que es clave, tener esa persona a quien responderle o quien tener esas tareas. Por ejemplo, en nuestro caso, nuestros clientes nos tienen a nosotros y nosotros los mantenemos responsables de cumplir esas tareas. También hace el trabajo divertido, también puedes agregar música, puedes agregar, por ejemplo, cosas como al final del día recompensarte con algo, cambiar el entorno, trabajar en una cafetería o trabajar con amigos o trabajar en una reunión, como buscar esa diversidad o diversión. También mentalízate como una persona que idolatras, ese es otro consejo que te puedo dar. Si idolatras a Tony Robbins, imagínate que hoy eres Tony Robbins. Si te sientas y escuchas un audio de Tony Robbins, si eres Tony Robbins y hoy estás actuando como si fueras Tony Robbins. También tómate un súper descanso activo, por ejemplo. Y si hace falta, tómate 2 o 3 días sin hacer nada para recargar tu energía. Por ejemplo, a mí me pasó que una vez tenía una época en la cual literalmente no podía trabajar. Me ponía a trabajar y no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, hasta que dije, a la mierda, estoy perdiendo tiempo aquí sentado en la computadora, lo único que voy a hacer es sentarme y básicamente no hacer nada. Voy a jugar a la Play por 2 días enteros y esto era en semana, no fin de semana, y eso me dio el descanso mental y descansé tanto que ya estaba deseando la hora de volver a trabajar. También unidad de recompensas, básicamente al final del día, como te digo, si terminaste la tarea, por ejemplo, una que es muy buena, es si termino este objetivo que me puse en el día, tengo el resto del día libre y me puedo poner a jugar a la Play o ver una serie o hacer lo que sea, ¿no? Ver un video motivacional de YouTube también, eso te hypea mucho para poder estar en un estado bueno de trabajar. Planificar de forma proactiva, o sea, protegiendo tu tiempo con todo lo que hablamos antes de calendarización. Y lo que sería simplificar, que es hacer menos pero mejor y hacer una sola cosa a la vez en vez de hacer un millón de cosas a la vez. Bueno, entonces para cerrar, vamos a cerrar con una optimización del rendimiento y la energía. Entonces, para esto yo tengo una rutina de mañana y de noche que te la voy a leer. Entonces, lo primero que hago cuando me levanto es lavarme la cara, básicamente ponerme cremas y hacer journaling, que es como anotar ideas o lo que sea. Luego de eso, tomo magnesio en la mañana y tomo agua de mar y Shilajit, que es un suplemento. Luego paseo a mi perro Pumba, de hecho camino y tomo luz solar con eso y luego de eso también lo que hago es una meditación muy corta, me expongo al sol y leo un poco la Biblia y después tomo unos electrolitos que se llaman Element, LMNT, te puedo dejar de última en la descripción o me los preguntas por Instagram, un link mío. Y básicamente eso es como la rutina de mañana. Al mediodía me meto en el sauna, paseo a Pumba, estiro, ducha agua fría y subo una historia. Pues como básicamente mi comida al mediodía. Y después me tomo un café, tomo mis 2 litros de agua y después bloqueo las distracciones. En la noche lentes de luz azul, básicamente comer saludable, responder mensajes, tocar piano o practicar italiano, apagar el celular, pasear a Pumba, después básicamente hacer journaling, meterme en el sauna, meditar o leer y tomar magnesio, tratamientos de la cara como cremas y eso, dormir con el aire acondicionado, con un cuarto frío y oscuro, meditar y básicamente ponerme una cinta en la boca para no respirar. Entonces eso es mi rutina en la noche. Básicamente un par de consejos que te puedo dar como de rutina de energía, las duchas de agua helada, sauna o ducha de agua caliente antes de ir a dormir. Eso lo que hace es elevar tu temperatura externa para que internamente tu temperatura por homeostasis, que es este mecanismo del cuerpo de regularse y regular la temperatura, tu temperatura interna baje o tus pulsaciones bajen y puedas entrar en sueño profundo más rápido. Cenar 3 horas antes de ir a dormir para básicamente no estar digiriendo de noche y poder dormir tranquilo. Eliminar las pantallas y el trabajo 2 horas antes de ir a dormir. Utilizar lentes de luz azul que bloqueen el 99%, 98% de la luz azul a partir de las 6 p.m., no en la mañana, porque si necesitas esa luz en la mañana. Entonces yo lo que uso es una marca que se llama Gunnar, la voy a escribir acá, entonces Gunnar, ok, es con doble N, perdón, me parece. Y básicamente después también, ¿qué más? Utilizar un journal o un manual para anotar ideas, pensamientos y dejar ir tus pensamientos antes de ir a dormir. Eso es algo que creo que también es clave, dejar ir esos pensamientos para dormir mejor. Eliminar la cafeína después de las 12, controlar lo que es cuándo la tomas y cuánto tomas. Ayunar hasta la tarde, almorzar sin carbohidratos, tomar los carbohidratos en la noche porque eso te da sueño.
2 litros de agua en todo el día o 3 litros de agua. Tomarte el café 2 horas después de levantarte para dejar que tu cuerpo primero se active de forma natural, ¿sí? Utilizar el Oura Ring, que es este de aquí, si quieres, para traquear tu sueño y poder optimizar tu sueño. Entrenamiento o movimiento diario todos los días, algún tipo de movimiento. Yo hago 10.000 pasos y hago gimnasio, tenis o golf. Evitar las azúcares, en especial entre semanas, porque eso te va a dar sueño. ¿Qué más? Divertirte diariamente, estar constantemente haciendo nuevas actividades o diversificando para no aburrirte. Tener también lo que sería evitar el porno, porque básicamente eso lo que hace es que genera unas expectativas de mucha dopamina por poca acción y nuestra capacidad de retrasar la gratificación se reduce. Divertirte, hacer más de lo que disfrutas y menos de lo que no. Cuidado personal constantemente, básicamente con la salud y la alimentación. Tener metas por fuera del negocio que sean divertidas, como yo tengo metas de golf o tengo metas de viajes. Y tener un masaje semanal, que eso también te ayuda a como básicamente a relajar el cuerpo y eliminar el estrés. Bueno, eso sería todo. En el siguiente video voy a revelarte cómo crecer seguidores, cómo volverte viral y cerrar ventas de más de $2.000 con Instagram. Recuerda que si quieres un documento con más de 100 páginas, con todas las notas, el resumen y procesos que te enseñé en este curso gratis y que te voy a enseñar en el próximo video y que enseñé en el video anterior, o sea, un documento con notas de más de 100 páginas, recursos, procesos y todo, básicamente lo que estamos viendo en estos videos. Simplemente envíame la palabra notas por Instagram a Marcos Rasetti con doble Z y doble T por Instagram. Me envías notas, la palabra notas por privado y te va a llegar sin registrarte nada ese documento con todas las notas de lo que vimos en este video, lo que vimos en el anterior y lo que vamos a ver en el siguiente en este curso gratis. Suscríbete y refiérele esto a alguien que le haya servido, básicamente porque si tú le refieres esto a alguien te vas a volver una persona de valor y al fin y al cabo si esto es de valor, la idea es que lo viralicemos juntos porque creo que puede ayudar a muchas personas. Y suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos videos del curso gratis o cosas que suba a mi canal que puedan serte útil y de valor. Y nos vemos en el próximo video.